Dios le bendiga a todos y a cada uno de ustedes que nos ven a través de las redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube. Hoy estamos estudiando el libro de los Hechos, capítulo 9. Nos quedamos en el capítulo 9 la semana pasada. Aleluya. Y estamos estudiando, leyendo verso por verso y explicando la palabra de Dios. Aleluya. Las cuales el Señor nos dejó para instruirnos. El libro de los Hechos es un libro muy importante, interesante, y es como nosotros los cristianos debemos vivir. En ellos hay ejemplos, y hoy vamos a hablar sobre Saulo, la conversión de Saulo en el capítulo 9. Algo que pónganle atención hoy, porque a través de la vida de Saulo y su conversión, nosotros vamos a ver muchas cosas, las cuales nos van a ayudar en nuestra vida cristiana. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Aleluya. En el capítulo 8 vimos cómo Saulo comparecía o estaba de acuerdo en la muerte de Esteban. Aleluya. Cómo perseguían a la iglesia. Y aquí dice el camino, así se le llamaba en aquel tiempo, el camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y soy la vida. Y el estilo de vida, el ser un discípulo de Cristo, se le llamaba el camino. Y a este camino, entonces, los judíos celosos, ciegos de que no podían ver a Cristo, pues perseguían a la iglesia. Y Saulo, un joven fariseo, con ese celo, estaba también persiguiendo a la iglesia. Y él pide cartas, porque hay un orden jerárquico, hay un orden en lo que es la secta de los judíos, de los fariseos. Y él pide cartas pidiendo permiso para ir a perseguir en otros lugares a los cristianos. Él entendía que estaba haciendo algo bien. Y hasta el día de hoy hay muchas personas que entienden que perseguir a los cristianos está bien, es correcto. Y aquí vemos este hombre que pide cartas para ir a perseguir, apresar y aún hasta matar a cualquier persona que se llame ser cristiano, porque ellos tenían miedo de que este camino creara una revuelta y Roma, que era el imperio que gobernaba Israel en ese tiempo, pudiera venir si ellos perdían el control y destruir a Jerusalén, destruir a Israel como nación. Ellos tenían este temor, por eso ellos querían mantener en control cualquier revuelta, cualquier movimiento religioso, cualquier situación. Y no se daban cuenta que ellos estaban peleando en contra de Dios. Dice el versículo 3: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo. Y esto es una manifestación muchas veces regular en cuanto a la presencia de Dios. La Biblia dice que Dios es luz. Y al manifestarse el Señor Jesucristo, que este fue el cual se manifestó allí, dice: le rodeó luz. Sabemos que el que escribe el libro de los Hechos es Lucas. Lucas fue uno que anduvo con Pablo, y por eso, y él no estaba en ese momento, pero Pablo entonces le relató esto a él, su experiencia. Esto es lo que Pablo experimentó. Dice: de repente, iban de camino, él iba a su día normal, no creía en Jesús, perseguía a la iglesia, y de repente se le aparece una luz, un resplandor del cielo. ¿De dónde está? ¿Quién?
el Señor. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, oye, la luz fue tan resplandeciente, la experiencia fue tan gloriosa que cayó a tierra. Usualmente ellos se transportaban pues en un mulo, en un caballo, en algo, o muchas veces a pie. Aquí vemos que él cae a tierra, y es una de las cosas que la Biblia dice, toda rodilla se doblará ante la presencia del Señor. Y vemos a este Saulo que cae postrado ante la presencia de Dios. Cayendo a tierra, oyó una voz que le decía, otra cosa, oyó una voz. O sea que el Dios que le servimos no es un Dios mudo. Es un Dios que también se manifiesta. Y muchas personas en este tiempo, por eso es que esa es una de las razones por las cuales también creemos en Dios. Porque lo que leemos aquí, hay miles de personas que lo han experimentado. Tal vez usted o yo no lo hemos experimentado de esa forma, pero hay mucha gente que ha dicho, Jesús se me apareció y estaba de esta y de esta forma. Por eso creemos también a través de esas experiencias que Jesús, que Dios, Él está vivo. Y oiga lo que le dice, Saulo, lo llama por nombre, Saulo 2 veces. ¿Por qué me persigues? Y esa expresión te da a entender algo. Cuando tú le haces daño a un hijo de Dios, cuando tú persigues a la iglesia, cuando tú le haces un mal a los que son llamados hijos de Cristo, tú estás haciéndoselo al Dios que lo llamó. Tú le estás haciendo un daño. Dice, me estás persiguiendo. Él no le dijo, ¿por qué tú persigues a la iglesia? ¿Por qué tú persigues a mi discípulo? No, ¿por qué tú me persigues? Él no sabía que estaba persiguiendo a Jesús. Y la pregunta es esa, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y esa expresión quiere decir, imagínese una aguja, ¿verdad? O un aguijón. Un aguijón es lo que tienen las abejas en la cola para defenderse. Y él le dice, dura cosa te es dar cosas. En otra palabra, es como que él se estaba martillando él mismo sobre el aguijón. En otras palabras, el Señor le está diciendo, cuando tú persigues a la iglesia, cuando tú me persigues a mí, a los que son míos, tú te estás metiendo en problemas, tú mismo te estás clavando el cuchillo, tú mismo te estás haciendo daño. Y eso es lo que mucha gente no entiende, y yo he visto eso en mi vida, después que me convertí al Señor. Cuando una persona me hace mal, cuando una persona incluso me ha levantado hasta la voz, porque que Dios es un padre y Dios es celoso. Yo he visto que Dios se ha vengado, porque que Él lo ha hecho. Y esto es algo, eso es un ejemplo de cómo el Señor hace con sus hijos, los defiende, los guarda. Es una promesa de Él, es un padre. Saulo le dijo, ¿quién eres, Señor? Él ni sabía. Cuando se le apareció y Jesús se le revela. Y esto es algo que a nosotros nos muestra el amor de Dios. ¿Cómo es posible que Dios se le muestre y se le revela a este asesino, a este hombre que no lo conocía? Y Pablo en una de sus cartas dice que él perseguía a la iglesia por ignorancia, porque él no conocía. ¿Cuántas personas hoy son cristianos que dicen, yo me burlaba de los cristianos, yo me burlaba de los evangélicos? Y así mismo fue Saúl. Él lo hacía por ignorancia, no se le había revelado. Pero ahora le llegó el tiempo, el amor y la misericordia de Dios salvó a este hombre. Entonces, eso nos da a entender a nosotros que no hay hombre tan malo, no hay ninguna mujer que se haya ensuciado tanto en el mundo que Jesús no tenga misericordia para salvar. Si Dios vino y se le manifestó a este Saulo, perseguidor de la iglesia, asesino de personas, para salvarlo,
Dios lo puede hacer con cualquier otro, porque Él no hace excepción de personas. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya cambió ahora su postura. Ahora le llama Señor. Una vez que Jesús se le revela y se le muestra, ahora, aleluya, Él viene mansito. ¿Qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Por qué el Señor lo manda para que le digan qué debe hacer y no el mismo Señor le dice qué hacer? Y esto es un principio que tenemos que entender. Dios estableció su iglesia y asignó hombres para que puedan predicar el evangelio, para instruir a los demás discípulos, porque esto es un mundo de hombres. Mucha gente dice: pero fue un hombre que escribió la Biblia. Claro, no la va a escribir un burro. Este mundo es de hombres. Dios inspira a hombres. Entonces, a Él se le dio la instrucción: entra en la ciudad, se te dirá qué hacer. Ya Dios tenía preparado una persona que lo iba a instruir, que lo iba a dirigir a Él en lo que debería de hacer. Por eso es la iglesia tan necesaria. Debemos estar en un lugar donde nos enseñen la palabra de Dios. Si usted está en un lugar donde no hay enseñanza, donde no se le explica, donde no se le toma tiempo para enseñarle las escrituras, para disipularlo, para entrenarlo y enviarlo, eso es una iglesia donde no deberían estar, porque no tienen el modelo correcto. Aleluya. Y lamentablemente hoy en día hay muchas iglesias así. Versículo 7 dice: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Mira qué manifestación tan poderosa, que Dios tiene poder de Él manifestarse y que una persona lo vea, pero los otros no. Mas sin embargo el Señor permitió que ellos escucharan la voz. ¿Para qué? Para testimonio. Dios no hace nada, no hace las cosas simplemente por hacerla. Es para que haya testimonio de que Dios hizo algo poderoso. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. O sea que la manifestación del Señor, el resplandor con el cual se le apareció a Saulo, lo dejó ciego. Él veía muy normal, pero después de esa experiencia, ¿qué pasa cuando usted mira el sol? Usted que necesita un momento para que se le ajusten los ojos. Imagínate que el Señor es mucho más resplandeciente. Dice Apocalipsis que ya no habrá sol en la Nueva Jerusalén, sino que Él va a ser la luz. Imagínate qué luz tan brillante para iluminar el planeta y aún el universo entero, lleno de luz. El resplandor del Señor no es cualquier cosa. Y a Él se le apareció ese resplandor y lo dejó ciego. Y esto tiene también una simbología. Aleluya. Dice el versículo 9: donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Lo primero que Saulo hace después de esa aparición es que empieza a ayunar. 3 días de ayuno. ¿Cuántos de nosotros o cuántos cristianos podemos decir que desde que se convirtieron empezaron a ayunar? Y 3 días sin comer ni beber. No di que como uno a veces lo hace ahora con agua. No, sin comer ni beber. Y estuvo allí orando 3 días. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. O sea, aquí vemos que Dios habla. Aquí vemos, y eso es importante decirlo porque hay muchas sectas religiosas que se dicen ser cristianos y muchos
muchas denominaciones o varias denominaciones que dicen que ya estas manifestaciones no pasan. O que dicen que ya Dios no habla así. Este hombre en una visión, pudo haber sido una visión en un sueño de noche, o pudo haber sido despierto. El Señor Jesús, a través de su Espíritu Santo, le está hablando a este hombre, le está comunicando con palabras que él entiende, unas directrices. Le dice: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Varios puntos importantes aquí. Como lo dije antes, porque el Señor no lo hace él, porque el Señor no manda un ángel, porque Dios nos encargó a nosotros los hombres el hacer su trabajo aquí en la tierra. El Señor se comunica con el espíritu de este discípulo y le dice qué hacer, le instruye qué hacer. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que buscar principalmente: escuchar la voz de Dios para saber qué hacer. Muchas veces ponemos manos y queremos hacer cosas sin la dirección del Señor, y por eso nada pasa. Pero cuando el Señor, tú escuchas su voz y Él te dice: haz esto así, 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 entonces las cosas suceden. Le da la instrucción, le dice el lugar específico, la calle, el nombre de la calle, el lugar donde está el hombre. O sea que el Señor puede hacer estas cosas con nosotros. Y no solamente eso, sino que también vemos que al Pablo o a Saulo estar allí 3 días en ayuno, el Señor a través de esto le muestra una visión. Mira cómo el Espíritu está trabajando. Le muestra una visión a Pablo de que viene Ananías, y el Espíritu Santo entonces le habla a Ananías: ve y haz esto, porque el Espíritu es el que está haciendo y manejando todas estas cosas. No es de los hombres. Ananías ni siquiera quería ir. Pablo andaba persiguiendo la iglesia. El que viene a salvar al hombre es Dios. Por eso esto es por gracia. El que hace y orquestra todo es el Espíritu Santo. Él es el mayordomo. Él es el que ha venido a buscar a aquellos que son predestinados para salvación, escogidos. Versículo 13 dice: entonces Ananías respondió. Oiga cómo la humanidad del hombre y cómo Dios tiene paciencia con el hombre. Dios mismo le está hablando y él sabe que es Dios, y le está diciendo el qué hacer. Y mira lo que dice Ananías: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Él le está diciendo al Señor algo como si el Señor no lo sabe. En su humanidad, y Dios tiene paciencia con nosotros. Mira lo que le dice. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido, ya Dios lo había escogido, me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Qué misericordia es esta de Dios, que un hombre ande extraviado persiguiendo la iglesia, y ya Dios de antemano lo había escogido para ser un discípulo, para ser un apóstol del Señor. El Señor, mucha gente no entiende esto de que, por ejemplo, vemos un artista que duró años y haciendo todo tipo de males, o un hombre que cayó en la cárcel, asesinó a cuánta gente, y un día le predican el evangelio y se convierte. Muchas personas dicen que esto es injusto. Lo que ellos no entienden es que lo que ese hombre se merece, Jesús lo cargó sobre él. Jesús tomó mi pecado, tu pecado, el pecado de toda la humanidad,
la ira de Dios cayó sobre su cuerpo para poder perdonar a estos hombres. Entonces, aquí vemos que el Señor tuvo misericordia de Pablo y lo escogió como instrumento. Le da la instrucción a Ananías y dice el versículo 17: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos. Punto importante. ¿Por qué la Biblia lo especifica así? Porque él no le dio simplemente la palabra. La instrucción fue: ponle las manos. Esto una y otra vez la Biblia lo enseña, la administración de la imposición de las manos. A través de la imposición de las manos, por eso yo le digo a ustedes a veces cuando estamos orando por una persona, ponle las manos. Porque la imposición de las manos transfiere lo que está dentro de ti. El Espíritu de vida, el Espíritu Santo, es transferido, su poder, su presencia, su gloria, es transferido a través de la imposición de las manos. A través de la imposición de las manos vemos que se daba el Espíritu Santo, sanidades, milagros. También por eso Pablo le dice a Timoteo: no la pongas con ligereza, porque el poner las manos no es para todo el mundo tampoco, es lo que Dios indique. Para los santos, para los justos, para los que han creído en el Señor. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre las manos dijo: hermano Saulo. Oye, ¿cómo le llama? Antes era enemigo, ahora le dice hermano. Ya el Señor le dijo: yo lo escogí a él, tú no tienes que ver lo que él hizo, su pasado, olvídate de eso, ve. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Otro énfasis que el libro de los Hechos da, el cual nosotros también tenemos que llevar. No es suficiente con que una persona simplemente pase al frente y reciba a Jesús. No es ni siquiera suficiente con que una persona pase al frente, reciba a Jesús y se bautice. Aquí vemos que dice: para que recibas la vista, una sanidad, por amor a ti, por misericordia, la misericordia de Dios, y para que recibas el Espíritu Santo, que es muy importante, porque el Espíritu de Dios en nosotros es Dios mismo, es el Padre, el Espíritu del Hijo, el cual nos da la capacidad de vivir la vida cristiana, el cual nos guía, el paracleto, el amigo, el compañero. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. No mañana, no después de 3 días, al instante que él le puso la mano, el milagro se efectuó. Dice que literalmente escamas le cayeron. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué lo cegó? ¿Por qué lo ciega para después darle la vista? Porque Pablo es un hombre que por celo está persiguiendo a la iglesia, creyendo que él está haciendo lo correcto, pero está ciego espiritualmente. Muchas personas no pueden recibir a Jesús, no creen en Jesús porque están ciegos espiritualmente. Tú se lo explicas, tú le hablas, tú le dices, tú le muestras milagros, tú le muestras pruebas. Pero una persona que está ciega, ¿qué? No puede ver. Toma el mismo Dios a hacer un milagro. Y Pablo representa esto, un hombre que estaba ciego. Y el Señor hace un milagro para quitarle las escamas, para quitarle eso que le impedía ver el camino. Y ahora él puede ver. Por eso cada vez que nosotros predicamos el Evangelio, tú tienes que darte cuenta si hay personas que están recibiendo y personas que están totalmente bloqueadas. Ese tipo de personas, yo no pierdo el tiempo, porque entiendo que el Señor todavía no lo ha preparado. Le predico el Evangelio, le hablo. ¿Cuánto no le hemos hablado a nuestros familiares? Muchos de ellos todavía renuentes, están ciegos a las cosas de Dios.
Entonces toma el Señor a abrirle los ojos. Y el único que lo hace es Él. Y al momento le cayeron de los ojos como escama y recibió al instante la vista. Y levantándose, fue bautizado. Otro énfasis que el libro de los Hechos señala. Pablo no esperó ni que lo probaran, ni 3 meses, ni 4 para ser doctrinado, nada de eso. Al instante fue bautizado. Aquí no dice que él hizo profesión de fe y es muy bueno. Aquí dice que lo bautizaron. Esa es la forma como una persona reconoce a Jesucristo y son lavados sus pecados para recibir el Espíritu de Dios. Al instante se levantó y fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. De una vez, al instante que en un día estaba en contra del camino, el Señor viene, se le aparece, y 3 días después, un hombre nuevo. Ese es el evangelio en el cual nosotros creemos. Que Dios puede tomar una vida, transformarlo, cambiarlo de un instante, de un momento a otro, por el poder de Dios. Estamos hablando de un hombre perseguidor, un asesino, y ahora discípulo. Y mire qué pasa al instante, de una vez de que él recibe al Señor, es bautizado. Versículo 20 dice: enseguida predicaba a Cristo. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Antes perseguía, antes mataba, antes le decía al mundo que no. Y hubo un cambio, una transformación en él. Para esto las Escrituras están, para que nosotros veamos la realidad del Evangelio. Y para que busquemos que otros también tengan esa misma experiencia. Que si hay algo que no se asemeja a esto, entonces hay un problema, algo no estamos haciendo bien. Y todos los que oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Muchas personas pueden decir: bueno, es que Saulo conocía las Escrituras, era un fariseo, claro, pero él no tenía la revelación de los misterios que estaban escondidos en el Viejo Testamento que hablaban de Cristo. Pero una vez él recibe el Espíritu de Dios, el Señor empieza a revelarle, y simplemente con esa experiencia que él tuvo, empezó a predicar a Jesús. Sin miedo, sin temor, empezó a decirle a los judíos: Jesús es el Hijo de Dios, Él es el Mesías. ¿Por qué entonces nosotros no lo hacemos? Aleluya. Vemos que el hombre tuvo un cambio, una transformación sobrenatural. Y muchas veces queremos primero ir al instituto, que son muy buenos. Queremos primero prepararnos, que es muy bueno prepararse. Pero eso no quiere decir que tú no puedas hablar de la experiencia, del encuentro que tú tuviste con el Señor. Y que con ese simple testimonio de que Dios te salvó, Dios te cambió, tú puedes predicarle al mundo a Cristo. Y mientras vas avanzando, vas aprendiendo y aprendiendo más y más y más, hasta que puedes convertirte en un evangelista, un maestro, lo que Dios te llame a hacer. Pero con nuestro simple testimonio: Dios me sanó, Dios me libertó, yo viví así, yo estaba así, Dios me abrió los ojos. Con eso tú le predicas a la gente, al mundo, como Pablo lo hizo. Versículo 23 dice: pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle,
Ahora, el que andaba haciendo daño, ahora él va a padecer por el nombre de Cristo. Y esto fue una de las cosas que el Señor le dijo. Y es como para que él supiera lo tanto que duele perseguir. Como él persiguió, ahora él va a sentir lo que se siente ser perseguido. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. ¿Cómo es posible que Dios te salva y Dios, que ahora se te aparece, no te puede proteger de esos hombres? Y vemos que aquí hay claramente Dios nos protege y nos guarda, pero si Él no corre por su vida, lo matan. Lo tuvieron que descolgar de un muro en una canasta para que la gente que ahora quería matarlo a él no le hiciera daño. Entonces muchas veces el mismo Señor nos dijo, si en una ciudad no aceptan el evangelio, no aceptan la palabra, no peleen con esa gente, sacúdanse el polvo y váyanse. Lo importante es hablarle la palabra. Entonces muchas veces no podemos forzar y hacer las cosas por nuestra propia fuerza como nosotros queremos, sino muchas veces nos va a tocar huir, como hizo Pablo. ¿Dios nos protege? Sí, pero también nosotros tenemos que ser prudentes y tenemos que ser realistas. Saulo en Jerusalén, dice el versículo 26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Imagínate, los mismos discípulos decían, espérate, aquí a este hombre no, seguro él está fingiendo para entonces hacernos daño. Y con razón, ¿verdad? Pero estos hombres no veían lo que Dios había hecho, el llamado que Dios le había hecho a él. En vez de ver la misericordia, el amor, pero le tenían miedo. Ahora le toca a Pablo, con su esfuerzo y su fruto, demostrar que verdaderamente le salvó. Y esa es una de las cosas que nosotros como cristianos nos va a tocar. Nuestra familia nos conoce, nos vio por años brincando, haciendo, deshaciendo, y ahora por testimonio le tenemos que demostrar con fruto y con el tiempo de que verdaderamente nos hemos convertido a Cristo, que ha habido un cambio. Nuestros familiares, muchos de ellos no van a creer simplemente porque le hablamos, ellos van a creer por el cambio que nosotros hemos dado, el amor, demostrar el amor de Cristo hacia ellos. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y aquí vemos a Bernabé que ve el fruto, ¿verdad? Aunque los otros no veían, pero Bernabé ve el fruto de él y dice, no, este hombre de verdad se ha convertido. Y da testimonio de lo que él ha hecho, sus hazañas. Por eso le decía, los frutos son importantes. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, o con denuedo, o con libertad, o con fluidez. Y disputaba, o la palabra quiere decir discutía, con los griegos, pero esto procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Por qué no dice por Dios el Padre? ¿Por qué no dice por el Señor Jesucristo? Y aquí da énfasis esta palabra
de que el ministerio, así le llaman también los apóstoles, el ministerio o el trabajo del Espíritu Santo fue venir aquí después que Jesucristo se fue. Y era el encargado de manejar la iglesia a través de los hombres. Él es el que instruye, Él es el que muestra, haz esto, haz aquello, pon aquel adelante, Él es el verdadero pastor de la iglesia. El que fortalece, el que enseña, el que instruye. Por eso siempre el Señor, el Espíritu Santo, ayúdanos, guíanos. Porque Él es el que tiene el plan, Él es el que sabe cómo dirigir la iglesia. Y nosotros tenemos que estar atentos a su voz para saber lo que Él quiere. Versículo 33 dice: entonces aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habían en Lidia. Oiga cómo le llaman los santos. Santos que están vivos. Porque la iglesia tradicional le llama santo a lo que ellos canonizan, a lo que ellos dicen. La Biblia le llama santo a aquellos que han creído en Jesucristo. La Biblia dice: sé santo porque yo soy santo. Nosotros somos los santos del Señor porque Él nos ha apartado, Él nos ha purificado, Él nos ha limpiado. La Biblia, lo que dice, es lo que nosotros tenemos que creer y seguir. Entonces, cuando se llama a los santos, también se le llama a los discípulos. Y Pedro entonces dice que viene en Lidia. Y halló allí a unos que se llamaban Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Aquí esto lo da como un pequeño testimonio. Pedro, una hazaña, algo que hizo. Un hombre paralítico por 8 años. Paralítico quiere decir que no tiene movimiento en las piernas, no se puede levantar, no puede caminar. Y aquí vemos lo contrario de imposición de mano. Ahora le dice con la palabra. Una palabra sencilla. Eneas, Jesucristo te sana, levántate. No dice que le impuso las manos. O sea que el Señor también puede sanar a través de la palabra, ¿sí o no? Y haz tu cama. Y enseguida se levantó. ¿Y qué pasó con este milagro? ¿Qué sucede? Una cosa que el libro de los Hechos enfatiza una y otra vez. Milagros, señales, sanidades. Dice el 35: y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Dice que al verle, y por eso es que los milagros son importantes. Por eso es que las señales son importantes. Por eso cuando usted vaya por la calle, por algún lugar, sepa que usted tiene poder y autoridad. Una persona que está enfermo, póngale la mano creyendo que Dios lo va a sanar. Para que esa persona, viendo el amor y la misericordia de Dios, de que Dios le ama, eso me dice a mí: Dios me ama. Este Dios de que mucha gente ha escuchado, un Dios que está lejano, un Dios que no se ve. ¿Cómo le demostramos que está vivo? Con lo que hace Pedro aquí. Hay una sanidad, hay un milagro. Y viéndolo todos ellos, se convirtieron al Señor. La palabra convertir quiere decir que creyeron en Él, que le dieron su vida a Jesús, que vinieron al camino. ¿Por qué? Y por eso creemos en este Dios. Porque ninguno de esos dioses por ahí, miles de dioses que andan por el mundo, no hacen este tipo de obras, pero nuestro Dios sí. Por eso creemos y confiamos en Él, que Él está vivo. Versículo 36, y ya casi terminamos. Dorcas es resucitada. No vemos solamente sanidad, ahora vamos a ver que Dios resucita muertos. Jesús lo hacía. Y aquí se ve la promesa de que lo que dijo el maestro.
los que creen en mi nombre, obras mayores que yo harán. Cuando el Señor dijo mayores, no habló de mayor en un milagro más grande que otro, sino en la cantidad. Jesús estuvo aquí 3 años y medio y hizo muchos milagros. Pero imagínate Pedro, que vivió, después de que Jesús vino, vivió creo que 50, 60 años. En ese tiempo hay muchos milagros por hacer. O sea, es una mayoría de lo que Jesús hizo. No en que un milagro sea mayor que otro, porque Jesús hizo todo tipo de milagros y señales. Entonces, a eso él se refería. Aleluya. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Y aquí vemos que una mujer puede ser discípulo del Señor Jesucristo. Un discípulo es un seguidor de los pasos del Maestro. Eso es lo que nosotros como cristianos somos. Cuando una persona se llama ser cristiano, quiere decir que es seguidor de las enseñanzas y practicante de lo que Jesús nos dejó y nos enseñó. Por eso yo a todo el que me dice soy cristiano no le creo fácilmente, a menos que vea fruto, a menos que vea, ok, tú te dices ser cristiano, tú practicas lo que Jesús mandó, tú haces lo que Jesús mandó. Si tú no lo practicas, si tú simplemente vas una vez a la semana a la iglesia y toda la semana te la pasas haciendo lo que tú quieres, tú no eres seguidor de Cristo verdaderamente, sino que tú practiques y hagas lo que Él mandó. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. O sea, que era una mujer que había creído en el Señor y que ayudaba al parecer ella hacía vestidos, hacía cosas y le daba a las mujeres que estaban allí. Y viendo la bondad que ella tenía, le presentaron a Pedro todos esos vestidos, diciéndole: mira, ella fue buena con nosotros. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Oigan bien, aquí vemos algo que el mismo Jesús hizo en un momento. Pedro no simplemente fue y dijo: levántate. No, dice que sacó a todo el mundo y oró. El secreto de todo milagro, y eso es lo que vemos en la vida de Jesús, es que Él se arrodilla y ora para recibir la instrucción. Déjame ver si el Señor es su voluntad levantarla o no. Ella era discípulo, ella estaba en el cielo, ella estaba con el Señor. Déjame ver si Dios quiere hacer el milagro, si Dios quiere levantar esta mujer. Dice: entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodilla y oró. Y ahí entonces recibió la instrucción: sí, te doy poder y la autoridad para levantarla. Lo mismo que Jesús en un momento hizo. Cuando murió la niña que tenía 12 años, hija de Jairo, saca a toda la multitud, nada más dejó a Pedro, a Juan, para que ellos sean testigos del milagro, y allí levantó a la niña. Le dijo: Talita cum. Entonces Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, o sea, le estaba orando al Señor primero, recibe la instrucción, no dice allí que la recibe. Estoy diciendo esto porque en la oración hay comunicación. Entonces dice: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro
se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio a toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. ¿Se dan cuenta cómo una y otra vez, cada vez que hay un milagro, hay conversión? ¿Para qué Dios hace estas maravillas? No es simplemente por hacerlas. Es porque el Señor sabe y Él crea escenarios, situaciones. ¿Por qué Dios permite que ella muera, se enferme y muera? ¿Y por qué ahora la resucita? Hay cosas que nosotros tenemos que entender. Así mismo como pasó con el amigo del Señor, que Él llama Lázaro, sal fuera. Dios permitió que él enfermara y muriera. ¿Para qué? Para Él glorificarse. Entonces, esas cosas las vamos a ver una y otra vez. Es simplemente decirle, Señor, ¿qué tú quieres? ¿En qué tú te vas a glorificar? En esta situación que es triste, que es precaria, que hay un problema. Pedro, vemos aquí, dice, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Él ora. Y entonces, al parecer allí recibe la instrucción. Sí, levántala. La presentó viva y dice, fue notorio. Notorio quiere decir que todos en esa ciudad se dieron cuenta que esto fue un milagro. Hubo un testimonio real de que ella estaba muerta, muchos la vieron muerta y ahora está viva. Nuestro Dios resucita muertos. ¿Por qué Él es Dios? A muchas personas les parece esto gran cosa. Él da la vida como Él la quita. Esto fue notorio en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Aleluya. Entonces, una y otra vez vemos en las Escrituras, por eso se llama el libro de los hechos, actos, cosas que sucedieron para que nosotros tengamos fe, para que nosotros copiemos todo esto. Así como ellos oraron, nosotros oremos. Así como ellos imponían las manos, nosotros lo impongamos. Así cuando conozcamos a alguien, le digan, vamos a bautizarte, para que recibas al Señor. Vamos a poner las manos para que recibas sanidades, milagros. Y la gente vea y crea. Y hasta el día de hoy, el libro de los hechos sigue. Aleluya. Pues lo vamos a ver hasta ahí. La semana que viene continuamos en el capítulo 10. Un capítulo muy interesante y muy bueno, donde los gentiles por primera vez reciben el Espíritu Santo. Aleluya. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Será hasta la próxima.